El secreto ha salido a la luz. El verdadero culpable de la tragedia que separó a James y causó la muerte de Dieppe ha sido finalmente revelado. Pero ahora la gran incógnita es, ¿elegirán James y Dieppe el camino de la venganza o el del perdón? Hola a todos, familia. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy continuamos con la historia de amor más turbulenta que hemos contado, la de James y Dieppe, un viaje marcado por el amor, la traición y decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Durante semanas, quizá meses, el silencio, el dolor y las noches sin dormir se convirtieron en rutina, pero como siempre, la verdad tiene una manera de abrirse paso, incluso entre las sombras más densas, y así fue la persona que movía los hilos desde la oscuridad, que manipuló cada paso, cada caída, cada herida. Finalmente ha sido expuesta. James permanece sentado frente a la ventana con una taza de café ya frío entre sus manos. Su mirada antaño llena de rabia ahora refleja un torbellino más complejo, duda, miedo, memoria. Porque perdonar es soltar el pasado, dejar que las cicatrices cierren sin rencor. Pero vengarse es hacer justicia por todo lo que perdió, por todo lo que Dieppe ya no podrá recuperar. Mientras tanto, Dieppe ha cambiado. Tras meses de lucha física y emocional, ya no es la misma mujer frágil, ha renacido más fuerte, más serena. Y sin embargo, frente al traidor, no grita, no rompe a llorar. Guarda silencio, porque hay dolores tan profundos que ni 1000 gritos los pueden describir. Y porque hay heridas que ni la venganza sabe curar. Y así ahí están James y Dieppe, frente a frente con su pasado, en medio de la encrucijada, perdonar o vengarse, amar o destruir. ¿Qué camino tomarán? La luz suave de la mañana comenzaba a filtrarse por los ventanales de la oficina, tiñendo de dorado el suelo de madera y acariciando delicadamente cada rincón del despacho más alto del edificio. En medio de ese silencio apacible, James permanecía sentado completamente solo. Frente a él, desplegados sobre la mesa, estaban los planos de una casa. No era una casa cualquiera. Era un proyecto que llevaba meses diseñando en secreto, con dedicación absoluta, casi obsesiva. Cada línea, cada trazo, cada detalle había sido pensado con una sola persona en mente: tu Dieppe. Aquel lugar no solo era una estructura, era un sueño. Su forma de decirle: te mereces un hogar, quiero que tengas paz, esto es para ti. Mientras su lápiz se deslizaba lentamente sobre el papel, el mundo parecía detenerse. El único sonido que lo acompañaba era el leve murmullo del viento contra los cristales. Hasta que un golpeteo suave interrumpió el momento. James alzó la mirada. «Adelante», dijo con voz tranquila. La puerta se abrió y allí estaba Trang, su asistente personal, siempre puntual, meticulosa, profesional. Una figura que había estado a su lado desde los días más caóticos de la empresa, cuando todo pendía de un hilo. Esta vez en sus manos traía una carpeta. Su gesto era sereno, pero sus ojos no mentían, había algo importante que decir. Se acercó con respeto haciendo una leve inclinación. «Perdón por interrumpir tan temprano, pero necesitaba hablar con usted en persona». James dejó el lápiz y frunció levemente el ceño. «¿De qué se trata, Trang?» Ella dejó la carpeta sobre la mesa, respiró hondo y dijo: «Es mi carta de renuncia». Un silencio espeso se apoderó del ambiente. James parpadeó incrédulo. No entendía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué alguien tan capaz, tan dedicada, tan fundamental en el funcionamiento diario de la empresa, decidiría marcharse justo cuando las cosas por fin empezaban a estabilizarse? Con voz serena preguntó: «¿Ha pasado algo? ¿Hay algún motivo por el que la empresa ya no sea un lugar para ti?» Trang negó con suavidad, con sinceridad en la mirada. «No, en absoluto. Trabajar aquí ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Pero he recibido una beca completa para estudiar en Francia. Gestión empresarial. Es una oportunidad que he soñado desde hace tiempo. Y creo que ha llegado el momento de crecer, de explorar, de retarme a mí misma». James asintió despacio. Sus ojos, ahora sin sorpresa, solo mostraban comprensión.
Lo entiendo, y me alegra muchísimo por ti. Trang sonrió un poco aliviada. Tenía miedo de que no lo viera con buenos ojos. Él soltó una leve risa casi fraternal. Hace años quizás me habría frustrado, pero ahora sé que hay despedidas que no son un final, son un nuevo comienzo. Siempre supe que tú llegarías lejos. Los ojos de Trang se humedecieron aunque su sonrisa seguía firme. Gracias por creer en mí, por permitirme crecer aquí, por enseñarme tanto. James la miró con afecto y nostalgia. No, gracias a ti. Has estado a mi lado cuando todo parecía caerse a pedazos. Cuando el estrés nos desbordaba, cuando los días eran eternos y los éxitos escasos. Si la empresa sobrevivió a esa tormenta fue también por ti. Ambos se quedaron en silencio cómplices. Luego rieron. Una risa compartida teñida de melancolía. Durante un rato más conversaron, no como jefe y asistente, sino como dos personas que habían compartido muchas batallas. Hablaron de madrugadas frente a pantallas de cafés mal preparados, de juntas improvisadas, de silencios incómodos que con el tiempo se volvieron entendimiento. Justo cuando parecía que la historia terminaría con una despedida tranquila, un secreto inesperado salió a la luz. Y con él se quebró todo lo que James creía cierto. Trang, la asistente leal que había estado al lado de James durante los años más difíciles, se disponía a abandonar la oficina. Sus palabras de despedida ya habían sido pronunciadas, pero antes de dar el último paso hacia la puerta se detuvo. Durante unos segundos no dijo nada. El ambiente de repente se volvió denso. James, que recogía lentamente sus papeles sobre el escritorio, levantó la mirada. Notó algo distinto en los ojos de Trang. Una sombra, un peso. Y entonces ella habló, su voz más baja y grave de lo habitual. James, antes de irme, hay algo que necesito decirte. Algo que no puedo seguir guardando. James frunció el ceño. Sintió una extraña presión en el pecho. Intuía que aquello no sería fácil de escuchar. Trang bajó la cabeza. Sus manos temblaban. Todo lo que os ha pasado a ti y a Dieppe. Los accidentes, la presión financiera, los ataques mediáticos, no fue una coincidencia. James se tensó. El corazón le latía con fuerza. Trang, ¿qué estás tratando de decirme? Ella respiró hondo, como si reuniera todo el valor que le quedaba. Todo fue obra de mi padre. Silencio, absoluto, insoportable. James se quedó helado. Las palabras de Trang resonaban en su mente como un eco devastador. Sus ojos se perdieron en algún punto vacío del despacho. El bolígrafo que sostenía se deslizó de sus dedos sin que él lo notara. Trang cayó de rodillas. Lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Lo siento, James. Sé que es imperdonable, pero no podía irme sin que supieras la verdad. James apretó los puños. Intentaba contenerse. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso tu padre? ¿Qué podría odiar tanto de nosotros como para llegar a ese extremo? Trang, entre sollozos, respondió. Él siempre te vio como una amenaza. Nunca soportó que alguien más joven con menos contactos lograra tanto en tan poco tiempo. Después de perder un contrato importante frente a tu empresa, algo en él cambió. Empezó a conspirar, a mover hilos. ¿Y yo? Yo no supe nada hasta hace poco. James cerró los ojos. Dolor, decepción, desconfianza, todo se mezclaba en su pecho. No podía creerlo. Trang, la persona en quien había depositado su total confianza, resultaba ser la hija del hombre que casi destruye su vida y pone en peligro la de Dieppe. Entonces vio cómo Trang, aún de rodillas, temblaba. No busco que perdones a mi padre. Solo quiero que sepas que yo nunca estuve de su lado. Lo descubrí tarde, lo sé. Pero no podía quedarme callada. No contigo. James se acercó rápidamente y la ayudó a levantarse. No hagas eso. Levántate, Trang. La sentó con suavidad. Su voz era baja pero firme. No sé qué sentir ahora mismo. Estoy enfadado, sí. Pero no contigo. Estoy furioso con el mundo que nos pone en estas posiciones, donde la lealtad y el daño se cruzan tan fácilmente. Trang asintió limpiándose las lágrimas. No espero que lo entiendas ahora.
pero necesitaba ser honesta contigo, aunque eso signifique que me odies. James la miró más sereno, más consciente. Perdonar. A veces está en nuestras manos, pero hay cosas que ni siquiera el perdón humano puede borrar. La justicia debe hacer su parte, Trang. Espero que lo comprendas. Ella asintió en silencio. Lo comprendo. No te estoy pidiendo que escondas la verdad, solo que no me confundas con sus decisiones. Nunca quise hacerte daño. James le puso una mano en el hombro, una expresión suave, casi fraternal. Lo sé. Y admiro que tuvieras el valor de decir la verdad. Eso también es una forma de redención. Hubo un silencio, no el silencio incómodo del principio. Era distinto. Era el tipo de silencio que solo llega después de decir algo doloroso, pero necesario. Desde la ventana la luz del sol seguía entrando como si nada hubiese pasado. Pero para James y Trang, algo había cambiado para siempre. Ella se puso de pie y con una última reverencia susurró: «Gracias por escucharme». Y James con la voz serena respondió: «Te deseo suerte, Trang. Y pase lo que pase, no dejes de elegir lo correcto». Después de que Trang abandonara la oficina llevándose consigo un secreto tan pesado como necesario, James se quedó inmóvil, solo, atrapado en un silencio cargado de preguntas. La más insistente de todas, ¿debería contarle la verdad a Dieppe y también al inspector Lee? Callar era más fácil, sí, pero ¿era lo correcto? James sabía que no. La verdad, por dolorosa que fuera, merecía ser escuchada. Y entonces tomó una decisión. Condujo hasta la granja donde Dieppe se estaba recuperando, un lugar apartado, tranquilo, lejos del ruido y de los recuerdos que aún dolían. La invitó a salir a una pequeña cafetería cercana que ambos solían visitar cuando la vida aún no se había vuelto tan complicada. Sobre la mesa 2 tazas de té de jazmín humeaban suavemente. El aroma floral se mezclaba con el aire fresco de la tarde. James tomó la mano de Dieppe con delicadeza. La miró con ternura pero también con firmeza. «Dieppe, hoy necesito contarte algo. Algo que no será fácil de oír, pero siento que tienes derecho a saberlo». Dieppe asintió. En sus ojos se reflejaba la preocupación. Y entonces James habló. Con voz pausada, sin esconder nada, le contó todo lo que Trang le confesó, cada detalle, cada herida que él había tratado de enterrar. El mundo pareció detenerse. El único sonido que se oía era el susurro del viento entre las hojas y la respiración entrecortada de Dieppe. Cuando terminó de escuchar, Dieppe se quedó en shock. No lloró, pero su mirada lo decía todo. Había una especie de vacío profundo en sus ojos, como si el alma hubiera hecho una pausa para intentar procesar tanta verdad. James le apretó la mano con más fuerza. «Lo siento, Dieppe, por tener que hacerte pasar por esto otra vez. Solo quería proteger tu paz». Dieppe no respondió al instante. Su mente recorría en segundos todo lo vivido, el dolor físico, el miedo a morir, los momentos en que James se desmoronaba, y la presencia silenciosa pero constante de Trang, siempre leal, siempre presente. Respiró hondo, muy hondo. Luego, con voz suave pero firme, dijo: «He decidido perdonar». James parpadeó sorprendido, no porque pensara que ella no era capaz, sino porque sabía cuánto había sufrido. Dieppe alzó la vista, esta vez sin rastro de duda. «No perdono porque no duela. Perdonar no es olvidar. Pero no quiero que ese dolor siga teniendo poder sobre mí». Si el padre de Trang realmente se arrepiente, quizás lo mejor que puedo hacer es soltar. Pausó un momento y añadió: «Perdonar no es rendirse, es liberarse». James sintió que algo dentro de él se aflojaba, como si por fin pudiera respirar con libertad. Sus ojos se humedecieron. «Eres increíble, Dieppe, más fuerte y noble de lo que cualquiera podría imaginar». Ella sonrió, una sonrisa discreta pero llena de luz. «No quiero convertirme en alguien que no reconozco. Estuve cerca de la muerte una vez. No pienso dejar que el rencor me robe lo que me queda». Y allí se quedaron, en silencio. No uno incómodo, sino de esos silencios que dicen más que 1000 palabras.
Dos personas que habían elegido no dejarse vencer por el dolor, sino transformarlo. A veces en la vida el daño viene de donde menos lo esperamos. Pero perdonar no es debilidad, es fortaleza. Es el paso más difícil, pero también el más liberador. Como hizo Dieppe, si puedes dejarlo ir, déjalo ir. El perdón no solo alivia al otro, también te libera a ti. Rồi họ nó im lặng, nhưng không phải là sự im lặng họ đau thương, mà là sự im lặng của hai người đã học được cách đối mặt với hai thứ và bước tiếp trong cuộc sống này. Có lúc chúng ta sẽ bị tổn thương bệnh nhưng không ngờ tới, nhưng hai thứ không có nghĩa là yếu đuối. Đó là một dạng sức mạnh là Diệp đã chọn nếu có thể bỏ qua hay bỏ qua, tại vì lòng vị tha luôn khiến chúng ta cảm thấy hơn và nhẹ nhõm hơn.